Las reformas, las crisis de seguridad y el crecimiento son los ejes de consenso entre todas las fuerzas políticas a días de que comience el llamado segundo tiempo del gobierno de Gabriel Boric. En un año marcado por los acuerdos administrativos, pactos electorales y elecciones municipales, el Consejo de Gabinete de la Moneda se va a reunir el viernes para afinar las prioridades políticas y legislativas. El oficialismo y el propio gobierno aseguran que el fracaso en llegar a acuerdos en materias clave será el fracaso de toda la clase política. Gonzalo Holguín nos entrega detalles. Buenos días, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, el próximo lunes 11 de marzo se cumplen 2 años desde que Gabriel Boric fue investido con la banda presidencial y se convirtió en el mandatario número 34, el más joven y el más votado en dirigir los destinos del país. Al llegar a la mitad de su gobierno, inicia lo que el lugar común de la política califica como el segundo tiempo, y este viernes se realizará un consejo de gabinete en La Moneda que trazará, o más bien ratificará, las prioridades programáticas, de gestión y legislativas de la segunda mitad de la administración. Seguridad, crecimiento, reformas son los 3 ejes principales que estarán cruzados por el diálogo con la oposición, las diferencias internas y las eventuales 3 elecciones de concejales, alcaldes, consejeros y gobernadores regionales con sus respectivos pactos electorales. Respecto de esto, Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, dijo este lunes que es posible construir acuerdos. Ella misma reconoció cierta majadería. El salario mínimo, el royalty minero y la ley de 40 horas son repetidos constantemente como ejemplos de cierto grado de efectividad en poder llegar a acuerdos políticos en lo que fue la primera mitad del gobierno. Vallejo impulsa otra definición, que el éxito o el fracaso de esta empresa será el éxito o el fracaso de toda la clase política. O sea, el gobierno, a pesar de no tener mayoría, ha logrado generar acuerdos para sacar adelante el salario mínimo 500.000 pesos, la reducción de jornada laboral a 40 horas o el proyecto royalty minero. Debería servirnos como ejemplo en que un pacto fiscal, que una reforma de pensiones es posible por la gente que requiere que el sistema político logre resultados, y los resultados se logran con acuerdos. No es un problema solo de nosotros, sino que de todo el sistema político que tenemos que ser capaces de resolver. Bueno, respecto a esto, la oposición vivirá también su propia quimera. La derecha en Chile se siente hoy favorita para suceder a este gobierno, pero esa posición relativa de ventaja supone sus propios desafíos, sus propios problemas. La forma en que demócratas, amarillos y Evópoli conversarán o no con republicanos y qué tan perjudicados o fortalecidos queden RN y la UDI aún está por verse, y podría ser factor en la manera en que se oponen y se logran articular en contra del gobierno de Gabriel Boric. Juan Antonio Coloma, senador UDI y presidente del Senado, ha coordinado con el gobierno el llamado Fast Track legislativo, y en buena parte gracias a ese diseño se han aprobado una cantidad récord de proyectos de seguridad. Sin embargo, soluciones concretas que eviten situaciones como el secuestro de Ronald Ojeda Moreno aún ponen de manifiesto la percepción de una crisis sin soluciones sencillas. Coloma dice que esto es lo más importante. El tema más importante para Chile es el tema de la seguridad, cómo enfrentarlo, una perspectiva de gestión, obviamente el tema económico, básicamente cómo volver a crecer, es un tema esencial, estructural, y obviamente avanzar en tema de pensiones a través de la capitalización individual. La trilogía de temas que deberían ser la prioridad los próximos 2 años. Marzo iniciará con la reforma de pensiones tramitándose en la Comisión de Trabajo del Senado el miércoles 6, y ese mes ingresarán 5 proyectos entre las 2 cámaras del llamado Pacto Fiscal. Al final, Coloma desliza una diferencia de posturas profunda. En pensiones no hay espacio para el reparto y la solidaridad. En temas tributarios el panorama es a ratos aún peor, porque ni siquiera comparten la misma tesis en cuanto a los mecanismos para generar mayores ingresos por vía de recaudación. Emilia Schneider, diputada de Convergencia Social, apunta a la oposición como los responsables de una sensación de estancamiento en los grandes temas, y coincide con Vallejos en que lo que está en juego entre mostrar que la política sí puede ofrecer soluciones a la ciudadanía. La derecha se mantiene en la misma intransigencia de defender a la AFP, y eso nos impide avanzar. Así que yo esperaría que este año tengamos disposición también de llegar a algún tipo de acuerdo. Tenemos el tiempo en nuestra contra para mostrarle que lo que hacemos en la política a la gente le sirve para mejorar su vida, y si no llegamos a un acuerdo en la reforma de pensiones, creo que va a ser un fracaso para todas y todos. En el pasado, el gobierno vio en el senador RN Rodrigo Galilea un opositor dialogante que colaboró en viabilizar proyectos de ley como la propia ley de 40 horas. Hoy, presidente de la tienda, Antonio Varas, hace un duro balance de los 2 primeros años. Para él, Boric mostró importantes carencias en su primera mitad, sin concretar lo que llama agendas potentes en seguridad, pensiones, salud y también crecimiento económico. Galilea dice que desde la colectividad que preside habrá disposición a tramitar buenas reformas. Las reformas que el gobierno quiere impulsar
en seguridad, la vamos a revisar y vamos a hacer lo posible para que ellas se concreten y efectivamente muestren buenos resultados. En materia de pensiones, no puede seguir enredada en las mismas fórmulas que ya fracasaron en la Cámara de Diputados, tiene que abrirse a nuevas alternativas. Juan Luis Castro, senador presidente de la Comisión de Salud, forma parte de un grupo de parlamentarios del socialismo democrático en la centroizquierda que, pese a que apoya este gobierno, ha sido crítico en privado y también en público, y en más de una ocasión ha complicado la moneda en la ley corta y Sapres. Castro pide lo que ya ha pedido en reiteradas ocasiones, que el gobierno no olvide que también se debe avanzar en una reforma al sistema de salud. Es el tema de la seguridad y la delincuencia y requiere definiciones y acciones que sean mucho más profundas y certeras. Se requiere levantar la economía, mejor empleo, crecimiento, sobre todo hacia las pymes. Hay que impulsar las grandes reformas comprometidas. La reforma de la salud, hoy día se requiere decisiones claras para superar la desigualdad en materia de salud. Está todo dicho. La próxima semana inicia el periodo legislativo 2024. El viernes será el Consejo de Gabinete, habrá definiciones programáticas y legislativas en torno al impulso de los proyectos, a las indicaciones con manifiestos desafíos, como por ejemplo reactivar la ley de inteligencia que está estancada, lo mismo con reglas de uso de la fuerza, viabilizar un mecanismo de infraestructura crítica en la agenda de seguridad y también, por cierto, las grandes reformas que van a tener un correlato en el Senado y en la Cámara Baja, necesitando amplios quórum y la capacidad del Ejecutivo de negociar. Bio Bio, la radio.